mes excluyeron de toda reunión familiar durante 6 largos años. Luego, mi propio hijo exigió que vendiera mi hogar para saldar una deuda de $300,000. Un abismo financiero cavado por su ambiciosa esposa. Cuando me negué, irrumpieron en mi casa con bates de béisbol, destrozando cada rincón, cada recuerdo, causando daños por $50,000. Lo que no sabían era que yo ya me había marchado, meses atrás. Fue entonces cuando llegaron 8 policías y... Permíteme contarte mi historia, la crónica de cómo llegamos a ese punto de quiebre. Soy Elida, y a mis 62 años he aprendido que el silencio puede ser más cruel que cualquier palabra. Durante 6 años viví como un fantasma dentro de mi propia familia. No porque estuviera muerta, sino porque, para ellos, me había vuelto invisible. Todo comenzó cuando Rafael, mi único hijo, se casó con Elvira. Al principio supuse que era natural un pequeño cambio. Los recién casados necesitan su espacio, ¿no es cierto? Pero lo que empezó como una necesidad de adaptación se transformó en un plan calculado y cruel. La primera señal inequívoca de que algo andaba mal llegó en mi 57º cumpleaños. Había organizado una cena sencilla, sin extravagancias, esperando solo a Rafael y a Elvira, como siempre lo habíamos hecho. Cociné su plato favorito de la infancia, pastel de carne con puré de patatas, y horneé la tarta de chocolate que tanto le gustaba. Esperé hasta las 9 de la noche. El teléfono sonó una sola vez. «Mamá, lo siento, pero Elvira no se siente bien. Tendremos que cancelar», dijo Rafael, con una voz extrañamente hueca, distante. De fondo, podía oír el sonido de un televisor y risas. Risas que definitivamente no pertenecían a alguien enfermo. «¿Está muy mal? ¿Necesita que le lleve algo?», pregunté, con una preocupación genuina. No, está bien. Solo necesita descansar. Otro día, ¿vale? Ese otro día jamás llegó. La Navidad de ese año fue una herida aún más profunda. Tradicionalmente, la celebrábamos en mi casa. Conservaba cada adorno que Rafael había hecho de niño. El mismo árbol en el que habíamos colgado recuerdos durante 20 años. Los mismos platos navideños que heredé de mi madre. 3 días antes de Nochebuena, Rafael llamó. «Mamá, este año haremos algo pequeño. Solo nosotros dos. Elvira quiere empezar nuestras propias tradiciones familiares». El dolor fue físico. Un golpe seco en el estómago que me robó el aliento. «Pero, Rafael, podemos crear tradiciones nuevas todos juntos. No tiene por qué ser una cosa o la otra». «Es complicado, mamá. Elvira se siente incómoda. Dice que siempre se siente como una extraña cuando estamos los tres». ¿Una extraña? Yo, que había hecho todo lo posible por acogerla. Le di las llaves de mi casa. Reorganicé mis horarios para cocinar sus platos favoritos. Incluso redecoré la habitación de invitados a su gusto. «¿He hecho algo mal?», pregunté, con la voz quebrada a pesar de mis esfuerzos por mantener la entereza. «No, mamá, no es eso. Es solo que necesitamos este tiempo para nosotros». Pasé esa Navidad sola, con la única compañía de las noticias y una cena congelada. Cada familia reunida en la pantalla del televisor era una pequeña daga que se clavaba en mi interior. El año nuevo no fue mejor. Tampoco el Día de la Madre, ni el cumpleaños de Rafael. Cada ocasión especial venía con una nueva excusa. Elvira organizó una sorpresa. Tenemos planes con sus padres, vamos a salir de la ciudad. Tal vez la próxima vez.
Pero lo que verdaderamente me rompió el corazón fue el nacimiento de mi nieto, el pequeño Daniel. Esperé 9 meses para conocer a ese bebé. Tejí mantas, compré ropa, preparé con esmero la que fue la habitación de Rafael para cuando vinieran de visita, restaurando la antigua cuna donde él mismo había dormido. Me enteré de su nacimiento por Facebook. Una foto de Elvira en el hospital, sosteniendo al bebé, con un sonriente Rafael a su lado. El pie de foto rezaba: «Bienvenido al mundo, Daniel. Papá y mamá te aman mucho». Ni una sola mención a los abuelos. A mí. Llamé a Rafael de inmediato. «¡Felicidades! ¿Cuándo puedo conocer a mi nieto?» «Ah, mamá, sí. El médico dice que es mejor esperar unas semanas antes de que reciba muchas visitas. Ya sabes, por su sistema inmunológico». Las semanas se convirtieron en meses. Cuando finalmente conocí a Daniel, ya tenía 4 meses. Fue una visita programada, de 1 hora exacta, en un parque público. Elvira no me permitió cargarlo. «Es que está muy apegado a mí», explicó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «No queremos que se altere». Rafael asintió, como si aquella excusa tuviera el más absoluto de los sentidos. Esa fue la última vez que vi a mi nieto en casi 1 año. Las excusas se volvieron más elaboradas, más hirientes. Cuando Daniel cumplió 2 años, tuvo una fiesta. Me enteré porque una vecina, amiga de la hermana de Elvira, me lo contó. «Elida, querida, ¿no fuiste a la fiesta de tu nieto? Vi que estuvo preciosa, en ese salón tan elegante». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No solo no me habían invitado, sino que habían derrochado dinero en un lugar caro para una celebración de la que me habían excluido deliberadamente. Esa noche, encaré a Rafael. «¿Por qué no me dijiste nada de la fiesta de Daniel?» Hubo un silencio largo, pesado. «Mamá, fue algo muy pequeño, sobre todo con niños de su edad. Pensamos que te aburrirías». «Rafael, es mi nieto. Jamás me aburriría una celebración para él. Mira, mamá, Elvira intenta crear un ambiente, ya sabes, sin tensiones. A veces cuando estás tú, ella se siente juzgada». «¿Juzgada? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para que se sienta así?» «No es que hayas hecho algo concreto, es solo que tu presencia a veces es intensa». «Intensa». Esa palabra se clavó en mi corazón como un puñal helado. ¿Intensa por querer conocer a mi nieto? ¿Intensa por anhelar ser parte de la vida de mi hijo? Los meses siguientes fueron una lenta agonía de llamadas no devueltas y mensajes ignorados. El punto de quiebre llegó en el 3er cumpleaños de Daniel. Esta vez, ni se molestaron en dar excusas. Simplemente no existí. Volví a ver las fotos en Facebook. Una fiesta fastuosa con temática de superhéroes. Una tarta de 3 pisos, globos, payasos y al menos 50 invitados. Familia de Elvira, amigos, vecinos, compañeros de trabajo de Rafael. Todos, excepto yo. En una de las fotos, Daniel llevaba un disfraz de Superman. Era el vivo retrato de Rafael a esa edad, cuando yo misma le cosí un traje idéntico para Halloween. La ironía era devastadora. Mi nieto, vestido como mi hijo, en una fiesta donde mi presencia era tan indeseada que ni siquiera merecía la cortesía de una invitación. Esa noche, mientras mis ojos repasaban una y otra vez aquellas imágenes, algo en mi interior se fracturó para siempre. Ya no era solo tristeza. Era una comprensión fría y lúcida de que aquello no era accidental ni una serie de malentendidos. Era deliberado, era cruel y estaba diseñado para herirme. Pero lo que aún no sabía es que aquello era solo el principio. Lo que estaba por venir
haría que 6 años de exclusión parecieran un simple ensayo para una crueldad mucho mayor. 3 semanas después del cumpleaños de Daniel, Rafael apareció en mi puerta sin avisar. Al abrir, me sobrecogió su aspecto. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada y había perdido peso. Parecía un hombre perseguido por sus propios fantasmas. «Hola, mamá. ¿Puedo pasar?» Su voz sonaba tensa, casi desesperada. Lo hice entrar y le preparé un café, como solía hacer. Cercone poco cuando. Era un niño y venía a contarme por sus problemas. Pero el hombre que se sentó en la mesa de mi cocina no era mi hijo. Era un extraño con el rostro de Rafael. «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante». El corazón se me aceleró. Por un instante, una ingenua esperanza me hizo creer que venías para disculparse, a enmendar el daño de tantos años. Me equivocaba por completo. «Estamos en serios problemas económicos», comenzó, evitando mi mirada. «Elvira y yo hemos acumulado algunas deudas». «¿Qué tipo de deudas?», pregunté, sintiendo una punzada de preocupación a pesar de todo. «Son muchas cosas. Tarjetas de crédito, préstamos, algunas inversiones que no salieron bien». Su tono me alertó. Rafael siempre había sido un pésimo mentiroso. Su voz se volvía monótona, como si leyera un guión mal aprendido. «¿Cuánto debéis?». Hubo un largo silencio. $300.000. Se me cortó la respiración. Era una cantidad obscena. ¿Cómo es posible? Elvira tenía oportunidades de negocio. Invirtió en una boutique, luego en un restaurante con una amiga. Todo se vino abajo. Mientras hablaba, sus manos temblaban ligeramente. No dejaba de mirar hacia la puerta. «¿Y qué tengo que ver yo en todo esto?», pregunté, aunque un terror helado ya me susurraba la respuesta. «Mamá, necesitamos que vendas la casa». Las palabras cayeron entre nosotros como una bomba. Mi casa. El hogar donde había vivido 35 años. Donde Rafael había crecido. Donde había cuidado a su padre hasta su último aliento. El refugio que albergaba cada recuerdo de mi vida. «Rafael, esta casa no vale $300.000. Lo sabemos, pero es un comienzo. Elvira dice que con ese dinero, más otros préstamos, podemos salir de esto». «¿Más préstamos? ¿Y cómo pensáis conseguirlos con semejante deuda?» «Elvira tiene contactos, conoce gente». Todo sonaba a una locura irresponsable, pero algo más me inquietaba. «¿Por qué no vendéis algunas de vuestras cosas? El coche de Elvira, por ejemplo, ¿no es nuevo?» «Lo necesita para su trabajo». «¿Qué trabajo?». Hasta donde yo sé que estaba buscando uno. Rafael enrojeció. «Tiene proyectos. Es complicado». «Rafael, ¿cuándo compraron ese coche?» «No sé, hace unos meses». «¿Hace unos meses? ¿Comprasteis un coche nuevo cuando ya estabais endeudados?» «Mamá, no lo entiendes. Ella necesita proyectar una imagen profesional». Guardé silencio, procesando la absurdidad de sus palabras. Luego pregunté, «¿Qué más habéis comprado últimamente?» «No es importante. Lo importante es resolver esto». «Respóndeme. ¿Qué más?» «Elvira renovó su vestuario para las reuniones de negocios». «¿Y el viaje a Europa que vi en vuestras fotos de Facebook? ¿Eso también fue una inversión?» Rafael se quedó mudo. «¿Cuándo fue ese viaje, Rafael?» «El mes pasado». «¿El mes pasado? Os fuisteis a Europa el mes pasado, pero hoy, ¿necesitáis que yo venda mi casa?»
El viaje ya estaba pagado. No podíamos cancelarlo. ¿Pagado con qué? Con las tarjetas de crédito. La imagen completa se formó en mi mente, nauseabunda y clara. No había negocios fallidos. Había un gasto compulsivo, una vida de lujos que no podían permitirse, y ahora querían que yo pagara la factura. Habéis estado viviendo una vida de mentira. Lo interrumpí. Y ahora pretendéis que yo pague vuestra irresponsabilidad vendiendo mi casa. No es así, mamá. Es solo que necesitamos ayuda. ¿Y dónde estaba esa necesidad de ayuda cuando me excluisteis de la vida de mi nieto? ¿Dónde estabais mientras yo pasaba 6 años en el más absoluto de los olvidos? Rafael bajó la cabeza. Eso es diferente. No, Rafael, no es diferente. Durante 6 años me habéis tratado como si no existiera. Ni una llamada, ni una visita, ni una invitación. Pero ahora que necesitáis dinero, de repente, vuelvo a ser familia. Mamá, por favor, estamos desesperados. ¿Y yo? Si vendo mi casa, ¿a dónde iré? Podrías alquilar algo más pequeño. O tal vez podrías quedarte con nosotros un tiempo. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Después de hacerme sentir una intrusa durante años, ahora me ofrecían un rincón en su casa como si fuera un acto de caridad. ¿Y Elvira está de acuerdo con eso? Rafael dudó. Bueno, tendríamos que hablarlo. Claro que tendríais que hablarlo. Porque cada decisión que te afecta a ti, a mí, a nosotros, tiene que ser aprobada por ella. No respondió. Ambos sabíamos la verdad. Me levanté y caminé hacia la ventana. Mi jardín estaba en plena floración. Las rosas que planté cuando Rafael tenía 10 años exhibían su máximo esplendor. El árbol bajo el que hacíamos picnics los domingos proyectaba su sombra sobre el patio. Rafael, esta casa no está en venta. Mamá, por favor, si no hacemos algo, van a posembargar el coche de Elvira. Van a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Lo corté en seco, como hacen todos los adultos responsables. Pero somos familia. Se supone que la familia se ayuda. Me volví para mirarlo directamente a los ojos. El extraño que llevaba el rostro de mi hijo me sostuvo la mirada por un segundo, antes de apartarla. ¿Somos familia? ¿Desde cuándo? Pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. El rostro de Rafael era una máscara de miseria, pero guardó silencio. La respuesta es no, Rafael. Dije, mi voz tan firme como el roble del jardín. No venderé mi casa. No voy a dinamitar la estabilidad que tanto me costó construir para financiar los caprichos de Elvira. Supongo que ya no te importamos, replicó, y en su voz escuché el eco ponzoñoso de Elvira, ese tono diseñado para retorcer la culpa y manipular. Te equivocas, dije, sintiendo cómo el viejo dolor se afilaba. Ustedes decidieron que yo no importaba hace ya 6 años. Se levantó para marcharse, pero se detuvo en el umbral y se giró. Esto no va a terminar así, mamá. Elvira dice que existen formas legales de forzar estas situaciones, sobre todo cuando se trata de padres que no apoyan a sus hijos en momentos de crisis. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Es una amenaza? No, es solo para que sepas que hay opciones. Vete de mi casa, Rafael. Mamá, ahora. Cuando la puerta se cerró tras él, me derrumbé en el sofá. Temblaba, no de miedo,
sino de una rabia helada y pura. La audacia de reaparecer después de 6 años de absoluto abandono emocional para exigir la venta de mi hogar era inconcebible. Pero lo que me desgarraba por dentro era la cruda revelación de que mi hijo se había transformado en un completo desconocido. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Sabía que aquello no había terminado. Su velada amenaza sobre opciones legales era una declaración de guerra. Y conociendo a Sienne Elvira, o empezando a conocerla, esto era solo el principio. Tenía razón. Lo que vino después hizo que nuestra conversación pareciera una amable charla de café. El silencio que siguió a su visita duró 2 semanas. Luego, el acoso comenzó, no con un estallido, sino con el goteo insistente y anónimo de llamadas telefónicas. El timbre del teléfono rasgaba la quietud a horas insólitas. Las 6 de la mañana, las 11 de la noche, las 2 de la madrugada. Al descolgar solo me recibía un silencio denso, cargado de intención, antes de que la línea muriera. Poco después, empezaron a pasar y aparecer coches extraños en mi calle. Un sedán gris, sin rostro, que se apostaba frente a mi casa durante horas. Si salía a mirar, arrancaba y se desvanecía. Al principio me acusé de paranoica, pero mis vecinos también lo notaron. «Elida», me dijo Margaret, mi vecina, con la preocupación dibujada en el rostro. «¿Está todo bien? He visto gente rara merodeando por tu casa». «Seguro que no es nada», le mentí, pero un nudo de certeza se apretaba en mi estómago. Era una campaña de intimidación, y yo sabía perfectamente quiénes eran los directores de orquesta. La tercera semana, la guerra escaló. Encontré mi jardín destrozado. Alguien había pisoteado mis rosales, arrancado de raíz las plantas que había cuidado durante años y esparcido basura por todo el césped. Y en la puerta principal, escrito con un rotulador negro y grueso, un mensaje: «Paga lo que debes». Esa fue la última gota. Llamé a Rafael. «¿Qué significa esto?». Le espeté en cuanto respondió. «¿Qué significa qué?». Su voz era un témpano de indiferencia. El vandalismo, las llamadas a todas horas, los coches aparcados frente a mi casa. Todo. «Mamá, no sé de qué me hablas. Suenas paranoica. Quizá deberías ver a un médico». La insolencia en su tono me atravesó como un cuchillo. Este ya no era mi hijo. Era un extraño que había usurpado su lugar. «Rafael, voy a llamar a la policía». «Llama a quien quieras», se burló. «No encontrarán nada que nos conecte con eso». Aquella frase fue una confesión, una admisión de culpa disfrazada de arrogancia. Colgué y marqué el número de la policía. Vino un oficial joven que tomó fotografías y rellenó un informe con aire de rutina. Sus palabras confirmaron mis temores. Sin pruebas directas, poco podían hacer. «Señora», preguntó con una mirada que mezclaba lástima e incredulidad, «¿tiene alguna idea de quién podría ser?». «Sí», respondí. «Mi hijo y mi nuera. Quieren que venda mi casa para pagar sus deudas». Para él, yo era una mujer mayor. Quizá confundida, lanzando acusaciones delirantes contra su propia familia. ¿Ha documentado estas amenazas de alguna forma? No directamente, pero puedo probar el patrón de hostigamiento. Le recomiendo instalar cámaras de seguridad. Si vuelve a ocurrir algo, llámenos de inmediato. Esa misma tarde compré las cámaras. No eran baratas, pero mi seguridad no tenía precio. Al día siguiente, un técnico las instaló. «Estas cámaras graban 24/7», me explicó. «Todo se guarda en la nube, así que aunque las dañen, las grabaciones están a salvo.
Y puede verlo todo desde su teléfono, en tiempo real. ¿En tiempo real? Sí, señora. Descargue esta aplicación y podrá vigilar su casa desde cualquier lugar. En ese momento, no imaginaba cuán crucial sería esa función. Las 2 semanas siguientes fueron de una calma tensa. Las llamadas cesaron. Los coches desaparecieron. Empecé a pensar que, tal vez, la simple presencia de las cámaras los había disuadido. Qué equivocada estaba. La noche del martes, 3 semanas después, cenaba en casa de Margaret. Ella vos había insistido, al verme tan estresada. Estábamos con el postre cuando mi teléfono vibró. Una notificación. Movimiento detectado en la entrada principal. Abrí la aplicación, esperando ver un gato o un repartidor tardío. Pero no era un gato. La imagen que apareció en la pantalla me congeló la sangre en las venas. Eran Rafael y Elvira, de pie en mi porche, envueltos en la oscuridad como 2 espectros. No era una visita social. Rafael empuñaba un bate de béisbol. Elvira sostenía algo que parecía un martillo. Llevaban las capuchas de sus sudaderas puestas, como delincuentes comunes. Margaret, susurré, mi voz un hilo tembloroso. Tengo que llamar a la policía. Ahora mismo. ¿Qué ocurre? Le mostré la pantalla. Su expresión se endureció. ¿Esos son tu hijo y tu nuera? Asentí. Dios mío, Elida. ¿Qué van a por qué hacer? No tuve que esperar para saberlo. En la pantalla, vi a Rafael forzar la cerradura mientras Elvira vigilaba. Segundos después, desaparecieron dentro de mi casa. Marqué el 911 con dedos que no me obedecían. 911. ¿Cuál es su emergencia? Acaban de entrar 2 personas en mi casa. Los estoy viendo ahora mismo por las cámaras de seguridad. ¿Dónde se encuentra usted, señora? En casa de mi vecina. Los intrusos son mi hijo y mi nuera. ¿Van armados? Deme su dirección, por favor. Le di ambas direcciones mientras la operadora me informaba de que las unidades ya estaban en camino. Señoras, ¿sigue viendo lo que ocurre? Sí, tengo la aplicación abierta. Permanezca en línea conmigo y descríbame lo que pasa. Lo que pasaba era una destrucción sistemática, una demolición calculada de todo lo que amaba. En la pequeña pantalla, Rafael y Fishy y Elvira se movían por mi hogar con la eficiencia de un desastre natural. Pero su caos no era aleatorio. Era específico, deliberado, cruel. Fueron primero al salón. Destrozaron el piano en el que Rafael aprendió a tocar de niño. Elvira golpeaba las teclas con el martillo, creando una cacofonía de notas rotas, mientras Rafael reventaba las patas con el bate. El sonido que emanaba del teléfono era nauseabundo. Madera astillada, cuerdas metálicas gimiendo al romperse. El eco hueco de la aniquilación. Luego subieron a mi dormitorio. Vi a Elvira abrir mi cómoda y sacar las fotografías familiares. Fotos de Rafael de bebé. De su graduación. De nuestra familia. Una pues a una, la rasgó en pedazos, dejando que los jirones de mis recuerdos llovieran sobre el suelo. Rafael se quedó allí, observando, sin mover un músculo para detenerla. ¿Qué hacen ahora?, preguntó la operadora. Están destruyendo todas mis fotos, respondí, con las lágrimas surcando mi rostro. Pero lo peor estaba por llegar. Se dirigieron a la que fue la habitación de Rafael, el santuario de su infancia, que yo había conservado intacto. Allí estaban sus trofeos de béisbol, sus libros favoritos, los dibujos que yo había enmarcado con tanto amor. Elvira empezó a barrerlo todo al suelo.
Los trofeos se estrellaban contra las paredes. Los libros eran deshojados. Los marcos se hacían añicos bajo sus pies. Y entonces Rafael se unió, golpeando con el bate la cama donde durmió 18 años, el escritorio donde hizo sus deberes, la lámpara con forma de pelota de béisbol, que tanto le gustaba. «Las unidades están a 5 minutos», me informó la voz al otro lado. «Dígales que se den prisa», supliqué. «Están destruyendo mi vida entera». Margaret me había puesto una mano en el hombro, un ancla en medio de la tormenta, pero yo no podía apartar la vista. Era como ver a dos desconocidos demoler no solo mi casa, sino cada recuerdo feliz que había atesorado. Su siguiente parada fue la cocina. Elvira abrió la nevera y empezó a lanzar la comida al suelo. Leche, huevos, sobras. Todo se mezclaba en un caos inmundo. Rafael, metódicamente, rompía los platos de mi vajilla. Uno por uno. Platos que había recibido como regalo de bodas 35 años atrás. El sonido de la porcelana haciéndose añicos era un sonido definitivo, irreversible. Cada plato roto era una memoria hecha escombros. «Están en la cocina», informé a la operadora. «Están rompiéndolo todo. Las unidades han llegado. ¿Puede ver si los sospechosos siguen dentro?» Miré la pantalla. Habían vuelto al salón, contemplando su obra. La casa parecía una zona de guerra. Muebles volcados, cristales rotos, objetos personales esparcidos como basura. De pronto, Elvira sostuvo algo. Se acercó a la cámara del comedor y sonrió. Una sonrisa triunfal y perversa. Llevaba puesto mi collar de perlas, el que mi madre me regaló el día de mi boda. El único objeto de verdadero valor que poseía. Se lo quitó, lo dejó caer al suelo, y el sonido de las perlas rebotando en la madera fue como una ráfaga de balas en mi corazón. En ese instante, las sirenas aullaron en la noche. En la pantalla, vi el pánico contraer sus rostros. Corrieron hacia la puerta trasera, pero era tarde. Las cámaras exteriores mostraban la casa rodeada de luces rojas y azules. Escuché gritos. «¡Policía! ¡Salgan con las manos en alto!». Y entonces presencié la imagen que jamás creí que vería. Mi propio hijo, esposado, siendo conducido a un coche patrulla como un criminal. Porque en eso, exactamente, se había convertido. El total de los daños se estimó en $50.000. $50.000 de destrucción, diseñada no solo para intimidarme, sino para borrar toda evidencia de que Rafael había sido alguna vez mi hijo. Pero cometieron un error fatal. No sabían que yo no estaba en casa. No sabían que, desde un lugar seguro, yo había documentado cada segundo de su crimen. Y, sobre todo, no sabían que esto era exactamente lo que llevaba meses esperando. Porque 3 meses atrás, el día después de su primera amenaza, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Tengo que retroceder para explicar lo que realmente estaba sucediendo. Mientras Rafael y Elvira creían estar acorralándome, yo me estaba preparando para este preciso momento. Todo empezó la noche en que Rafael se marchó, dejándome con su velada amenaza. Me quedé despierta hasta el amanecer, no pensando en si vendería la casa. Esa puerta ya estaba cerrada, sino en lo que vendría después. Conocí a Elvira lo suficiente como para saber que no se rendiría. Había visto su habilidad para manipular y cómo había convertido a Rafael en su marioneta. Si no cedía, intentarían forzarme. Y al hacerlo, cometerían un error. Al día siguiente, llamé a mi abogado.
Señora Torres, dijo la voz tranquila de Thomas Chen. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito protección legal, respondí, las palabras ásperas en mi boca. Protección contra mi propio hijo. Le conté todo. Los 6 años de silencio, la súbita demanda de dinero, las amenazas. Thomas escuchó con paciencia, tomando notas. ¿Ha documentado alguna de estas interacciones? Preguntó. No, pero puedo empezar a hacerlo. Sería muy inteligente y le recomiendo que considere medidas de protección adicionales. ¿Cómo cuáles? Primero, cámaras de seguridad. Necesitamos pruebas. Segundo, considere mudarse temporalmente a un lugar seguro. ¿Mudarme? ¿Por qué? Porque si están desesperados, es posible que la situación escale. Y usted no quiere estar en casa cuando eso ocurra, explicó Tomás. Si usted no está presente cuando cometan un delito, procesarlo será mucho más sencillo. Su presencia podría complicarlo todo, sobre todo si resulta herida. Pero si no estoy, ¿cómo probaré lo que hicieron? Protesté. Con las cámaras. Créame, si planean algo drástico, lo harán esté usted o no. Pero si usted está a salvo, documentándolo todo, tendremos un caso irrefutable. Esa misma tarde hablé con Margaret. Viuda desde hacía 5 años, vivía sola en una casa demasiado grande. Cuando le expliqué la situación, su respuesta fue inmediata y firme. Elida, de ninguna manera voy a permitir que te quedes sola mientras esos dos planean quién sabe qué. Tienes el cuarto de huéspedes por el tiempo que necesites. El siguiente paso fueron las cámaras. Pero no instalé solo las que el técnico me mostró. Siguiendo el consejo de Thomas, hice instalar también microcámaras ocultas en lugares estratégicos, dispositivos que ni siquiera alguien que conociera la casa podría encontrar. Quien planea un crimen, me había explicado Thomas, buscará las cámaras evidentes para intentar desactivarlas. Pero las ocultas, esas lo grabarán todo sin que sospechen nada. Y así había sembrado mi casa de ojos invisibles, en los marcos de los cuadros, entre las hojas de seda de las plantas artificiales, incluso tras la esfera de un reloj de pared. No quedaba un solo rincón sin vigilancia. Sin embargo, la pieza clave de mi estrategia era también la más arriesgada. Debía fingir que mi vida seguía su curso normal dentro de aquellas paredes. Durante las 2 semanas siguientes, me entregué a un meticuloso teatro. Cada mañana regresaba a mi casa para correr las cortinas, encender y apagar luces a distintas horas y aparcar mi coche frente a la puerta por intervalos irregulares. Para cualquier observador, mi vida transcurría con la misma normalidad de siempre. Pero al caer la noche, la actriz se retiraba y yo regresaba al refugio seguro que era la casa de Margaret. ¿No te remuerde la conciencia engañarlos de esta manera?, me preguntó Margaret una noche, mientras cenábamos. La miré, y la respuesta brotó de un lugar profundo y herido. Margaret, después de 6 años de ser tratada como si no existiera, después de las amenazas y el acoso, ya no me queda espacio para la culpa, solo para la supervivencia. Y era verdad. Había llegado a un punto en que mi integridad física y emocional pesaba más que cualquier lazo de sangre mal entendido. Mi instinto se confirmó en la 3ª semana. Se desataron las llamadas a deshoras y los coches desconocidos que merodeaban la calle. La escalada que Thomas había vaticinado estaba en marcha. Documenté cada incidente con una precisión quirúrgica. Fotografías de los vehículos, grabaciones de las llamadas, imágenes del vandalismo en mi jardín. Estaba construyendo mi caso, pieza por pieza.
Thomas revisaba las pruebas semanalmente. «Están tejiendo un patrón de acoso de manual», me dijo. «Si siguen así, cometerán un error que pagarán muy caro». «¿Cree que llegarán a algo drástico?» Su respuesta fue lapidaria. «Elida, quien es capaz de acosar a su propia madre por dinero, es capaz de casi todo. Manténgase a salvo. Y que las cámaras no dejen de grabar». La noche del asalto, al ver por los monitores a Rafaelie y Libira Saki aproximarse a mi casa con bates de béisbol en las manos, me invadió una extraña mezcla de terror y reivindicación. Terror, al ser testigo de cómo mi propio hijo se convertía en un criminal. Reivindicación, por haber tenido la razón al prepararme para este momento. Mientras los veía destrozar mi hogar, mientras Rafael hacía y añicos los trofeos que yo tanto atesoraba, y Elvira rasgaba las fotografías de su propia familia, sentí que algo en mi interior se endurecía hasta volverse impenetrable. Ya no se trataba de protección, se trataba de justicia. Cuando la policía llegó y se los llevó, yo tenía pruebas más que suficientes para garantizar que afrontaran todas las consecuencias. Pero antes de ir a la comisaría, hice una llamada más. «Thomas», dije, «ha sucedido, tal y como predijo. ¿Lo tiene todo documentado? Cada segundo, en alta definición y con un audio impecable». «Perfecto. Nos vemos en la estación. Y Elida, prepárese, porque esto será mucho más grande de lo que ellos imaginan». «¿A qué se refiere?» «Con las pruebas que hemos reunido, no solo enfrentarán cargos por allanamiento. Hablamos de acoso criminal, vandalismo, amenazas y posible extorsión. Múltiples delitos graves». Tras colgar, me senté en la cocina de Margaret, sorbiendo un té mientras el mundo exterior se calmaba. Las luces de las patrullas aún teñían de azul mi calle. Dentro de mi casa, $50,000 en destrozos daban testimonio de la verdadera naturaleza de mi hijo y mi nuera. Pero había algo que ellos ignoraban, algo que descubrirían al día siguiente, en su audiencia de fianza. El plan nunca fue solo documentar sus delitos. El plan era asegurar que, cuando finalmente revelaran su verdadero rostro, las consecuencias fueran permanentes, irreversibles. Y mañana, cuando comprendieran que cada uno de sus pasos había sido anticipado y grabado, cuando se enfrentaran a la realidad de que habían demolido sus propias vidas al intentar destruir la mía, sería entonces cuando por fin entenderían con quién habían estado jugando. Porque resulta que cuando se empuja a una mujer de 62 años, más allá de su límite, cuando es traicionada por las únicas personas que debían amarla, cuando es acosada en su propio hogar, esa mujer puede volverse mucho más formidable de lo que nadie jamás imaginó. Y ellos estaban a punto de descubrirlo de la forma más dura. La mañana siguiente, desperté en casa de Margaret con una extraña sensación de calma. Había dormido profundamente, como no lo hacía en meses. Por primera vez en 6 largos años, ya no había dudas ni falsas esperanzas, solo una certeza desoladora sobre mi familia. A las 8, Thomas llamó. «Elida, la audiencia es a las 2. ¿Está lista?» «Más que lista», respondí. «Bien, porque tengo noticias que le van a gustar. El fiscal ha revisado las pruebas. No solo los procesarán por el allanamiento de anoche». Hizo una pausa. «¿Qué más?» «Acoso criminal en primer grado, vandalismo, amenazas terroristas, intento de extorsión y destrucción de la propiedad. 6 cargos distintos, varios de ellos delitos graves». Una fría satisfacción me recorrió el pecho. «¿Y eso qué significa?
en la práctica. Que si los condenan por todo, Rafael se enfrenta a entre 5 y 10 años de prisión. Elvira, como presunta instigadora, podría recibir incluso más. ¿Y la fianza? Con tantos delitos graves y un patrón de escalada tan claro, argumentaré que son un peligro para usted y para la comunidad. Pediré que se la denieguen. Después de colgar, me vestí para ir al juzgado con esmero. Quería proyectar exactamente lo que era. Una mujer respetable de 62 años, víctima de su propia familia. Sin dramatismo ni sed de venganza. Solo una silenciosa dignidad. Margaret insistió en acompañarme. «No vas a pasar por esto sola», sentenció. Llegamos con 1 hora de antelación. Thomas ya estaba allí, repasando documentos con el fiscal. «Elida», dijo al verme, «le presento a la fiscal Patricia Morales. Ella llevará el caso». Patricia Morales era una mujer de unos 40 años, con una presencia que infundía confianza. Su apretón de manos fue firme y su mirada, directa. «Señora Torres», dijo, «rara vez vemos un caso con pruebas tan abrumadoras. Su preparación nos facilitará enormemente el trabajo». «Solo quiero que asuman las consecuencias de sus actos», respondí. «Puede estar segura de que lo harán». Al entrar en la sala los vi. Rafael y Vicky, Ishiahel y Elvira, sentados en el banquillo de los acusados, enfundados en los monos naranjas de la prisión. Rafael evitó mi mirada, pero Elvira me fulminó con unos ojos cargados de veneno. Su abogado, un joven que parecía desbordado, apenas había tenido tiempo de preparar el caso. Cuando el juez Harrison, un hombre mayor de semblante severo, entró en la sala, todos nos pusimos en pie. «Caso del Estado contra Rafael y Elvira Torres», anunció el secretario. «Audiencia para la fianza por múltiples cargos criminales». La fiscal Morales se levantó primero. «Su señoría, el Estado se opone firmemente a la concesión de fianza. Los acusados han demostrado un patrón de conducta criminal creciente, dirigido específicamente contra la víctima, quien es, además, la madre de uno de ellos». «Prosiga», indicó el juez. «Durante los últimos 3 meses», continuó Morales, depositando una gruesa carpeta sobre la mesa, «los acusados han orquestado una campaña sistemática de acoso. Esto incluye llamadas amenazantes, vigilancia de su domicilio, vandalismo y amenazas explícitas de violencia, si no cedía a sus demandas económicas. Tenemos pruebas en vídeo de cada incidente, así como grabaciones de las amenazas. Esta campaña culminó anoche, cuando irrumpieron en el hogar de la víctima, armados con bates y martillos, y causaron daños por valor de $50.000. Pero no fue un vandalismo aleatorio, señoría. Fue una destrucción calculada de objetos de gran valor sentimental, diseñada para infligir el máximo dolor emocional posible». Vi cómo Rafael se encogía en su asiento. Elvira mantenía una fachada desafiante, pero sus manos temblaban sobre la mesa. Destruyeron fotografías familiares, recuerdos de infancia, reliquias. Fue un acto de violencia psicológica deliberada, y resulta especialmente execrable al ser perpetrado por un hijo contra su propia madre. Esta escalada criminal estuvo motivada por la negativa de la víctima a vender su casa para financiar el irresponsable estilo de vida de los acusados. En otras palabras, cuando la extorsión emocional falló, recurrieron a la violencia. Por todo ello, el Estado considera que los acusados representan un peligro claro y presente para la víctima y la comunidad. Solicitamos que se les deniegue la fianza. Cuando la fiscal se sentó,
El abogado defensor se puso en pie, visiblemente nervioso. Su señoría, comenzó. Mis clientes carecen de antecedentes penales. Son miembros respetados de la comunidad. Tuve que morderme la lengua para no reír. Lo de anoche fue un malentendido que se les fue de las manos. Actuaron bajo un estrés financiero extremo. ¿Un malentendido?, interrumpió el juez, escéptico. A un allanamiento premeditado, con armas, que causa $50,000 en daños, ¿usted lo llama malentendido? Están dispuestos a pagar por todos los daños, su señoría. ¿Con qué dinero?, replicó el juez con sequedad. Tengo entendido que el móvil de todo esto era, precisamente, su falta de dinero. El abogado parecía perdido. Simplemente pedimos una fianza razonable. Denegada, sentenció el juez. He revisado las pruebas preliminares y son contundentes. Los acusados han perpetrado una campaña de terrorismo doméstico durante 3 meses. La escalada fue deliberada. La violencia, calculada para causar el máximo trauma psicológico. El juez se dirigió entonces directamente a ellos. Pónganse en pie. Ambos obedecieron, Rafael temblando visiblemente. En mis 30 años de carrera, rara vez he visto un caso que demuestre tal crueldad calculada entre familiares. Es perturbador observar este patrón de escalada. De la manipulación al acoso, del acoso a las amenazas y de las amenazas a la violencia. No hay razón para creer que, de ser puestos en libertad, esta escalada se detendría. De hecho, es razonable suponer que podría empeorar. Por lo tanto, se deniega la fianza. Permanecerán bajo custodia hasta el juicio. El golpe del mazo resonó en la sala como un disparo. Rafael se desplomó en su silla, comprendiendo al fin la magnitud de sus actos. Elvira se giró para mirarme, con el rostro desfigurado por el odio, pero su poder sobre mí se había desvanecido para siempre. Además, añadió el juez, dada la gravedad de los cargos, ordeno que el juicio se celebre con celeridad. Al salir del juzgado, Thomas me puso una mano en el hombro. ¿Cómo se siente? Como si por fin pudiera volver a respirar, le confesé. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente con Margaret, sonó mi teléfono. Un número desconocido. ¿Diga? Elida. Soy yo. Era la voz de mi exhermana Carmen. Hola, Carmen. ¿Qué está pasando? Me ha llamado Rafael desde la cárcel. Dice que lo has hecho detener por un malentendido familiar. Ahí estaba. Su último recurso. Usar a otros para presionarme. Carmen, dije con calma. ¿Te contó Rafael que él y Elvira entraron en mi casa con bates de béisbol y causaron $50,000 en daños? Silencio al otro lado de la línea. ¿Te habló de los 3 meses de llamadas amenazantes, del acoso, del vandalismo? ¿O de que me exigían vender mi casa para pagar sus deudas de coches nuevos y vacaciones en Europa? Elida, intentó decir. No, Carmen, la interrumpí. Tengo todo grabado. Vídeos, audios, fotos. Si quieres saber la verdad, te la envío. Pero no voy a permitir que nadie más me manipule ni me haga sentir culpable por protegerme de 2 delincuentes. Da igual la sangre que compartamos. Nunca pensé que llegarías tan lejos, murmuró. Yo tampoco pensé que mi propio hijo llegaría tan lejos, repliqué. Pero aquí estamos. Al colgar supe que había superado la prueba final. Nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir culpable por exigir seguridad y respeto. A la semana siguiente, el abogado de Rafael y Elvira intentó negociar. Proponían declararse culpables de cargos menores a cambio de servicios comunitarios
y la restitución del dinero. ¿Qué opina?, me preguntó Thomas. No, respondí sin dudar. Van a afrontar las consecuencias de todos y cada uno de sus crímenes. ¿Está segura? Un juicio puede ser agotador. Thomas, concluí, he vivido 6 años agotada por su crueldad y 3 meses agotada por su terror. Un juicio donde por fin se escuche la verdad no será una carga, será un alivio. Y tenía razón. Lo que vino después no fue simplemente justicia. Fue una liberación absoluta. El juicio se resolvió en apenas 3 días. Con el cúmulo de evidencias que habíamos reunido, el debate fue breve. Los vídeos eran explícitos, las grabaciones de audio incriminatorias y el metódico ascenso de su hostilidad quedaba documentado sin dejar lugar a dudas. El primer día fue, para mí, el más duro emocionalmente. Tuve que permanecer sentada en aquella sala, escuchando cómo los abogados de Rafael y Elvira intentaban tejer una justificación para lo injustificable. Alegaron un estrés financiero extremo, decisiones impulsivas tomadas bajo presión. Dibujaron a sus clientes como víctimas de las circunstancias, y no como lo que realmente eran, depredadores calculadores. Pero cuando llegó mi turno de testificar, estaba lista. Con una calma metódica, Patricia Morales me guió a través de mi declaración. Empezamos por los 6 años de exclusión familiar, estableciendo el patrón de abuso emocional. Después, abordamos la exigencia de dinero, las amenazas, el acoso y, finalmente, el allanamiento. Señora Torres, me preguntó Patricia, ¿en algún momento durante estos 3 meses consideró ceder a sus demandas? No, respondí con claridad, porque entendí que esto nunca fue por dinero, era por control. Si hubiera vendido mi casa, habría surgido otra exigencia, otro ultimátum, otra forma de manipulación. El dinero jamás habría sido suficiente, porque el verdadero objetivo era hacer añicos mi espíritu. ¿Cómo se sintió al ver las grabaciones de la destrucción de su hogar? Medité la respuesta. Sentí tristeza por la pérdida de los objetos, sobre todo por las fotografías, que son irreemplazables. Pero, por encima de todo, sentí alivio. ¿Alivio? Alivio. Sí, porque por fin tenía la prueba irrefutable de los monstruos en que se habían convertido. Durante años me pregunté si el problema era yo, si quizá era demasiado difícil o exigente. Ver esa grabación me confirmó que el problema nunca había sido mío. Cuando el abogado defensor inició su interrogatorio, recurrió a la táctica habitual: intentar que la víctima se sienta culpable. Señora Torres, ¿no es cierto que como madre tiene usted cierta responsabilidad de ayudar a su hijo en tiempos difíciles? Como madre, le repliqué, mi responsabilidad era criar a un hijo con valores morales, con respeto por los demás y con la capacidad de aceptar las consecuencias de sus actos. Aparentemente, en eso fallé. Pero, ¿no considera que $50,000 en daños es un precio demasiado alto para una disputa familiar? No fue una disputa familiar, afirmé con rotundidad. Fue una calculada campaña de terrorismo doméstico. Y sí, $50,000 es mucho dinero. El suficiente como para que cualquier persona responsable hubiera encontrado una forma legal de conseguirlo, en lugar de atacar a una mujer de 62 años. El segundo día se centró en la prueba pericial. Los técnicos informáticos explicaron la autenticación de las grabaciones. Los investigadores forenses mostraron las fotografías de los destrozos.
todo se presentó de una manera fría y objetiva, sin dramatismo. Pero el golpe de efecto llegó cuando proyectaron en la sala el vídeo completo del asalto. Ver a Rafael, mi propio hijo, destrozando con un bate de béisbol los recuerdos de su infancia, fue devastador. Pude ver la conmoción en los rostros de varios miembros del jurado. Elvira, en la mesa de la defensa, mantuvo una expresión desafiante casi todo el tiempo. Pero cuando llegó la escena en la que ella tomaba el collar de perlas de mi madre, se lo ponía, sonreía a la cámara y lo arrojaba al suelo. Incluso ella pareció encogerse. El tercer día fue el de los alegatos finales. Patricia Morales estuvo brillante. «Damas y caballeros del jurado», comenzó. «Este caso no es complicado. Es la historia de dos adultos que decidieron que querían un dinero que no habían ganado para pagar unas deudas que habían contraído voluntariamente. Y cuando no lo consiguieron por las buenas, recurrieron al terrorismo. No los confundan con víctimas. Son perpetradores de la peor clase de violencia doméstica. Una violencia dirigida hacia una mujer mayor y vulnerable por las únicas personas en el mundo que, se supone, debían protegerla. Han visto las pruebas. Han visto la escalada premeditada. Han visto la crueldad específica de la destrucción, diseñada no solo para causar un daño económico, sino un trauma psicológico permanente. La señora Torres tuvo que esconderse en casa de su vecina durante 3 meses, viviendo aterrada por su propio hijo. Tuvo que instalar cámaras para protegerse de su propia familia. Tuvo que documentar cada amenaza, porque sabía que su palabra no bastaría sin pruebas irrefutables. ¿Y saben qué es lo más triste? Que su instinto de protegerse fue absolutamente certero. Porque la noche en que finalmente atacaron, lo hicieron con una violencia que confirma que junto a ellos, ella nunca estuvo a salvo. El abogado defensor hizo lo que pudo, pero ¿qué podía argumentar? Las pruebas eran abrumadoras. El jurado deliberó menos de 2 horas. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, señoría, respondió la portavoz. En el caso del Estado contra Rafael Torres, por el cargo de allanamiento criminal en primer grado, ¿cuál es el veredicto? Culpable. Por el cargo de destrucción maliciosa de la propiedad. Culpable. 1 a 1, cada cargo. Culpable, culpable, culpable. 6 cargos contra Rafael. Todos culpable. 7 contra Elvira. Todos culpable. Cuando leyeron el último veredicto, sentí que un peso insoportable se desvanecía de mis hombros. No era venganza lo que sentía. Era justicia. Era validación. La confirmación de que mi percepción de la realidad había sido la correcta todo este tiempo. Rafael lloraba sin disimulo. Elvira mantenía su máscara de desafío, pero pude ver el pánico en sus ojos. La sentencia se dictó 2 semanas más tarde. Rafael recibió 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 3, si completaba programas de rehabilitación. Elvira, como principal instigadora, recibió 8 años. Pero las consecuencias legales eran solo una parte. La verdadera paz llegó después. Regresé a mi casa una semana tras la sentencia. El seguro cubrió la mayoría de los daños y contraté a una empresa para restaurarlo todo. Pero decidí hacer algunos cambios. Convertí el antiguo cuarto de Rafael en un despacho, no con la intención de borrar su memoria, sino de sembrar nuevos recuerdos que fueran solo míos. Rediseñé por completo el salón donde estaba el piano. Compré muebles nuevos, pinté las paredes de otro color
y creé un espacio que reflejara a la mujer en la que me había convertido, no a la que había sido. Pero el cambio más importante no fue físico, sino emocional. Por primera vez en años, no tenía miedo. No sentía esa ansiedad esperando a que el teléfono sonara con otra crisis orquestada. No tenía que caminar de puntillas en torno a las susceptibilidades ajenas. No tenía que justificar mis decisiones ante nadie. Era libre. Margaret y yo nos unimos aún más después de todo aquello. Instauramos una rutina de cenas semanales, a veces en mi casa, a veces en la suya, forjando una amistad profunda basada en el respeto mutuo. ¿Te arrepientes a veces?, me preguntó una noche, mientras tomábamos un té en mi jardín recién restaurado. ¿De qué? De haberlo llevado tan lejos, de no haber intentado arreglar las cosas con ellos. Lo medité un instante. Margaret, durante 6 años intenté arreglar cosas que yo no había roto. Intenté ganarme un amor que debería haber sido incondicional. Intenté ser suficiente para personas que habían decidido que nunca lo sería. Esto no fue una disputa familiar que se fue de las manos. Fueron 2 adultos que decidieron que mi bienestar no importaba si se interponía en su camino. Hice una pausa. ¿Te arrepientes tú de haber dejado a tu exmarido? Margaret había abandonado a su esposo 10 años atrás, al descubrir que la había engañado durante años. Jamás, respondió al instante. Ni un solo día. Pues es lo mismo. A veces, la única forma de salvarte es alejarte de la gente que te envenena la vida, sin importar quiénes sean. 6 meses después, empecé a hacer voluntariado en un centro para mayores. No porque quisiera fundar una organización o convertirme en activista, sino porque quería usar mi experiencia para ayudar a otros que estuvieran en situaciones parecidas. Una vez a la semana, coordinaba un grupo de apoyo informal para personas que habían tenido que poner límites difíciles con familiares tóxicos. No era terapia profesional, solo un espacio seguro para hablar sin ser juzgado. Mi hija dice que soy una mala madre, porque no le doy dinero para sus drogas, compartió una mujer llamada Rose. Mi hijo me acusa de no quererle si no le dejo vivir en mi casa sin pagar alquiler, sin trabajar y sin seguir ninguna norma, contó un hombre llamado Frank. Mi nuera me llama controladora porque no permito que me grite delante de mis nietos, añadió otra mujer. Cada historia era distinta, pero el patrón subyacente era el mismo. Personas adiestradas para creer que poner límites es egoísta, que exigir respeto es irracional y que protegerse a uno mismo es una traición. Lo que yo aprendí, les dije en una sesión, es que la gente que de verdad te quiere no te pide que te destruyas para hacerla feliz. El amor real no viene con ultimátums. Un año después del juicio, mientras cuidaba de mi jardín, vi un coche aparcar frente a mi casa. Era mi hermana, Carmen. No había hablado con ella desde aquella llamada tras la vista para la fianza. Se acercó despacio, con una expresión indescifrable. «Élida», dijo al llegar a la cancela. «Carmen, ¿podemos hablar?» La invité a pasar. Preparé café, un gesto automático forjado durante décadas de visitas familiares. «He seguido el caso», dijo tras un largo silencio. «Leí las noticias. Vi algunas de las grabaciones que se hicieron públicas. No respondí. Me limité a esperar». «Tenía razón», dijo al fin. «Yo no sabía hasta qué punto había llegado todo. Carmen, durante 6 años intenté decirle a la familia que algo no iba bien.
Nadie me escuchó porque era más fácil creer que el problema eras tú. Lo sé. Y lo siento. ¿Qué quieres, Carmen? Quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y que si alguna vez necesitas algo, puedes llamarme. Era un gesto pequeño, pero inmenso. No cambiaba nada en lo fundamental, pero me recordó que no toda mi familia se había perdido. Gracias, le dije. Significa mucho para mí. Cuando Carmen se fue, me quedé sentada en el jardín, contemplando las flores que había plantado en los últimos meses. Eran variedades nuevas, de colores que nunca antes había tenido. Mi jardín entero era ahora algo distinto, un reflejo de quien yo era ahora, no de quien había sido. Sonó el teléfono, un número local que no reconocí. ¿Diga? Señora Torres, soy Janet Martínez, trabajadora social del centro penitenciario. Rafael Torres me ha pedido que la llame. El corazón se me aceleró, pero mi voz permaneció firme. ¿Qué desea? Él quiere saber si usted estaría dispuesta a visitarlo. Dice que quiere pedirle perdón. Lo consideré por un instante. Una parte de mí, la que fue madre durante tantos años, quiso decir que sí. Quiso creer que la prisión lo había cambiado, que por fin entendía el daño que había hecho. Pero la parte más sabia de mí, la que había aprendido a protegerse, supo la respuesta. No, le dije a Janet. No estoy interesada en ninguna visita. ¿Puedo preguntarle el motivo? Porque he aprendido que mi paz mental es más importante que sus sentimientos. Y porque, después de todo lo ocurrido, no le debo absolutamente nada a quien me trató de esa manera. Al colgar no sentí tristeza ni culpa. Me sentí poderosa. Esa noche, cenando sola en mi comedor restaurado, reflexioné sobre el camino recorrido. Desde la mujer que toleró 6 años de exclusión silenciosa, hasta la que tuvo el valor de documentar los crímenes de su propia familia, hasta la mujer que ahora podía rechazar una disculpa sin remordimientos. No había sido fácil. Requirió una fortaleza que no sabía que poseía, pero había merecido la pena, porque al final había asimilado la lección más importante de mi vida. A veces, la única manera de salvarte es estar dispuesta a perder a las personas que intentan destruirte. Y por primera vez en más años de los que podía contar, estaba en completa paz con la mujer que veía en el espejo cada mañana. Era libre, era fuerte y era suficiente. Exactamente como siempre había sido.